La primera enseñanza es que en ocasiones ponemos muchas barreras mentales, bueno, pues que hay que saber romper esas barreras. ¿Sabes de mercado de valores? Y dije, muchísimo. ¿Qué va? ¿Qué va? Pero pensé, ¿estudiando? ¿Con dos manos y una cabeza? Es decir, obviamente me he equivocado 1000 veces, me he levantado, he tenido que reconocer mis errores, no ha sido tan fácil. Esa frase que yo la he oído 1000 veces, pero cada vez que la oigo, cada vez me la creo más, y es que es importante salir de tu zona de confort. Es decir, si tú cada día haces lo mismo, difícilmente vas a progresar o hacer cosas distintas. Los cambios siempre son positivos, siempre. Nunca tengas miedo a un cambio. Hay que estudiar mucho y también ser selectivo. No puedes saber de todo. Luego hay otra cosa muy fantástica, la globalización. A veces leyendo lo mismo se interpreta distinto, porque aquí cada uno al final interpreta según su experiencia y según su ordenamiento. A lo importante que es la conciliación, lo importante que es la vida personal y lo importante que es que les respete su espacio para que luego ellos rindan en el momento que están trabajando. La vida profesional no es una línea recta. Hay momentos en que no estás al 150, pero esto no va a durar toda la vida. Hola, yo soy Norma Peña Vallés, abogada y socia del Departamento de Derecho Tributario de Pérez de Orca en la oficina de Barcelona. Florence Leger, abogada socia del Departamento de Corporate, también de la oficina de Barcelona. Estamos aquí en una nueva edición de los PLL Podcast y tenemos el placer de que estén con nosotros Miren Añoveros, García Valdecasas y Montserrat Tomás. Miren Añoveros es directora de la Asesoría Jurídica de Mercado de Capitales de CaixaBank. En concreto, está especializada en operaciones de emisiones de renta fija y de renta variable, en la negociación y en el cierre de instrumentos derivados y en la creación de titulizaciones sintéticas y tradicionales en CaixaBank. Inició su carrera profesional en diversos despachos, tales como Digestum y Roca y Junyent, pero lleva cerca de 19 años en CaixaBank. De hecho, hoy es el día que hace 19 años en CaixaBank, donde siempre ha estado en la asesoría jurídica, especializada, pues como hemos dicho anteriormente, en todo lo que es mercado de valores y de capitales. Y es directiva de esta entidad desde el año 2013. Asimismo, ha sido durante más de 10 años profesora de Derecho Mercantil y Bancario en la Universidad de Barcelona y continúa siendo profesora en diversos másteres y posgrados en la actualidad. Montserrat Tomás es abogada y directora del Departamento de Asesoría Fiscal y Seguros de Abertis Infraestructuras y lidera la práctica fiscal y de seguros del grupo Abertis en todo el mundo. Tiene experiencia en la estructuración y gestión eficaz de impuestos y póliza de seguros a nivel multinacional. Además, participa en todos los proyectos de M&A nacionales e internacionales del grupo Abertis, dirigiendo la parte fiscal y de seguros y centrándose en la gestión de riesgos, la creación de valor y la eficiencia fiscal. Montserrat es miembro del Consejo de Administración de A4 Holding S.p.A., una empresa concesionaria italiana con sede en Verona, que gestiona 236 kilómetros de autopista. También es miembro del Consejo Asesor de Women in Tax, una asociación española de reciente creación que pretende ser una plataforma de encuentro profesional para compartir conocimientos, impulsar el liderazgo femenino y promover la función fiscal en las empresas y en sus consejos de administración. Muchas gracias a las dos por estar con nosotros esta tarde. Pues miren, Montserrat, nos encantaría conocer cómo ha sido vuestra trayectoria profesional desde vuestros inicios, vuestros primeros pasos, hasta llegar a las posiciones de liderazgo que actualmente ocupáis en CaixaBank y en Abertis. Sobre todo, un poco, ¿cuáles han sido esos momentos que vosotras ahora identificáis como clave para moldearos como las profesionales, ¿no?, que sois? Y sobre todo, ¿cómo aún influyen a día de hoy esos momentos claves en vuestra visión y los valores que estáis, digamos, aplicando al frente de las organizaciones en las que estáis trabajando? Bueno, yo te diría que como momentos clave, en mi caso particular, yo soy abogado y yo te diría que al principio lo único que tenía claro cuando acabé la carrera es que a lo que no me quería dedicar era al derecho fiscal. Y resulta que al final, desde el primer momento, no he hecho más que esto, ¿no? Con lo cual, la primera enseñanza es que en ocasiones nos ponemos muchas barreras mentales y
bueno, pues que hay que saber romper esas barreras, ¿no? De todo tipo. La verdad es que para mí fue un acierto. Entré en una auditora en aquel momento. Yo pensaba, bueno, entraré en el departamento de Derecho Mercantil, pero bueno, después de los psicotécnicos que te hacen, de las pruebas, etcétera, pues dijeron, no, tú eres muy buena en números, tú vas a ir a fiscal. Yo pensaba, bueno, se equivocarán. Empecé un año en auditoría, allí aprendí toda la contabilidad que sé, la verdad, y después ya directamente fui al departamento de fiscal y hasta hoy, ¿no? Entonces, para mí la clave es importante acertar, pero también es verdad que si te equivocas no pasa nada. Cuando empiezas, sí que es cierto que es todo un mundo y piensas que el error puede ser fatal, pero no, la vida profesional es larguísima, con lo cual, es más, yo pienso que de los errores siempre se aprende algo, ¿no? Y bueno, en este caso no, acerté, me encanta el derecho fiscal, es a lo que me he dedicado durante más de 30 años y estoy encantada de haberlo hecho, pero sobre todo esto es ir rompiendo barreras mentales y de todo tipo. Las mujeres especialmente tenemos muchas barreras por el camino, pero no tener ideas predeterminadas y sobre todo tirar para adelante, ¿no? Probarlo y si te equivocas, pues levantarte y continuar, ¿no? Al final esa es la clave. Yo, en mi caso, por mi experiencia personal, tampoco empecé en el mundo de la banca para nada. Yo empecé pues, en un despacho, como todo el mundo, hace 25 años, con aquellas due diligence tremendas hasta las 5 de la mañana, la época que estábamos todos después de la universidad, y no tenía ni intención ni ganas de entrar en un banco. Yo vivía en Madrid, trabajaba en Roca de Junyent y mi intención era quedarme a vivir en Madrid y seguir en el mundo del despacho, más parecido al vuestro, pero me salió una oportunidad literalmente en una boda, de entrar en CaixaBank, que me enteré que había una plaza y me pareció interesante. Y entré en CaixaBank después de pues, los miles de pruebas como de aquella época de psicotécnicas y tal. Y en ese momento éramos 6 personas que hacíamos financiero, entendido por financiero todo tipo de préstamos y tal, que era pequeñísima, la asesoría jurídica de CaixaBank, y la única que hacía mercado de valores casi era yo. Y yo creo que un poco en este mundo tienes que coger las oportunidades cuando vienen. Los trenes pasan una vez y yo lo que creo que es importante es no tener miedo, ser valiente y que nadie te ponga límites. Que yo cuando llegué al banco me dije, ¿tú sabes de mercado de valores? Y dije, muchísimo. ¿Qué va? ¿Qué va? Si yo venía del mundo del derecho mercantil, de un despacho. Pero pensé, ¿estudiando? ¿Con 2 manos y una cabeza? Esto lo cojo yo. No creé ningún problema. Es decir, obviamente me he equivocado 1000 veces, me he levantado, he tenido que reconocer mis errores, no ha sido tan fácil. Pero si a mí yo de mis 22 años, hace ya algunos años, le llegan a decir que termino en un banco en Barcelona haciendo mercado de valores y mercado de capitales, hubiese dicho que vamos, que ni de broma. Y a mí me encanta lo que hago. Es un mundo bastante arduo. Cuando cuento lo que me dedico, emisiones, derivados, la gente me mira con una cara como, ¿en serio? O sea, ¿y te lo pasas bien? Y yo sí, y creo que es cuestión de ser valiente, de 2 manos y una cabeza y un poco donde te planten, florece y disfruta. De verdad que yo creo que se puede. Yo diría que nadie tuviera miedo, que fuera valiente y que se consiguen las cosas, que nadie te diga que no puedes. Y creo que esos valores o esas ganas, a mis años ahora, las sigo teniendo y no dar nada por supuesto. O sea, yo voy a trabajar cada día y no doy por supuesto mi puesto de trabajo, no doy por supuesto nada, como si empezase. Sí, además, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y esa frase que yo la he oído 1000 veces, pero cada vez que la oigo, cada vez me la creo más, y es que es importante salir de tu zona de confort, totalmente. Es decir, si tú cada día haces lo mismo, difícilmente vas a progresar o hacer cosas distintas, ¿no? Pero cuestionarte las cosas y sobre todo salir de la zona de confort, ¿no? Yo creo que es la clave para ir avanzando poco a poco.
Pero tienes que querer tú, ¿no? Porque Por luego hay supuesto. gente que todo el día te quiere sacar de tu zona de confort. Sí. Dices, hombre, yo estoy bien en mi zona de confort, ¿no? Tengo que ser yo la que me crea Sí, que quiero sí. salir. Porque hay gente que lo repite como un motu, ¿no? Sal de tu zona de confort, estás en tu zona de confort. Y bueno, a ver, hay momentos que la zona de confort Está bien. está bien simplemente para saber cuál es el siguiente movimiento, ¿no? Sí. Que hay a veces, ¿no? Yo creo que hay Eso sí. como esos nervios de que todo Pero a el veces mundo, es ¿no? bueno que te den un poco el empujón, Sí, sí. porque la reacción a veces es de, uy, no sé si seré capaz, ¿no? No sé si... Bueno, ¿por qué no? Sí. ¿No? Es lo que tú dices. Al final tienes capacidad bueno, dentro de unos límites, ¿no? Pero... Yo sí que creo, y además creo que los cambios no pueden, o sea, no puedes tener miedo. La entidad donde estoy yo es enorme. Es un Bueno, y ahora mucho, de la que tú entraste de la que yo, ahora, bueno, o sea, no cambiado tiene nada mucho. que ver. Aquello era una cosa muy familiar. En CaixaBank sigue habiendo un ambiente muy familiar porque los valores siguen intactos, pero hombre, no tiene nada que ver. Ahora somos muchísimo mayores y muchísimo más importantes y muchísimo más pressing. Pero yo recuerdo el primer cambio, el puesto de dirección que me dieron, que me daba una serie de responsabilidades de las que yo no me sentía cómoda porque pensaba, no soy suficiente. Y estaba un poco nerviosa y no estaba muy convencida, no sabía si era como un castigo o un... No lo tenía nada claro. Y una de las personas, miembro actual del comité de dirección, que no diré nombres, pero que hoy en día manda mucho en la entidad, me dijo, miren, los cambios siempre son positivos, siempre. Nunca tengas miedo a un cambio. Y aquello a veces que me lo encuentro, obviamente me lo encuentro mucho por temas laborales, siempre digo, me acuerdo perfectamente de esa frase que yo tenía 34 años y dijo, nunca tengas miedo a los cambios. Y pensé, sí, claro, tú que mandas tanto. pero la verdad es que me acuerdo perfectamente y creo que es cierto que nadie tenga miedo a los cambios. es necesario, yo creo que los cambios son necesarios porque si no, no. Sobre todo te obligan a ponerte Otra vez. en todo. modo En cero. todo, En en modo modo cero. cero, a aprender, a observar y a aceptar de reempezar. Yo creo que siempre te mantiene viva al final, ¿no? Y te hace mejorar Y muchísimo. dar paso a otros también, porque si hiciéramos siempre lo mismo, pues claro, esto no evolucionaría, claro. ¿no? No, totalmente. Exacto. Hay que dar paso a los de detrás. Claro. Para poder jubilarse. Para no es poder broma. jubilarse en algún momento, ¿no? Descansar un poco. Exacto. Bueno, las dos trabajáis en sectores muy exigentes, muy competitivos. ¿Cuáles han sido los mayores retos que habéis enfrentado en vuestras respectivas trayectorias? ¿Ha habido momentos muy difíciles o decisiones que ahora, con el tiempo, tomaríais de otro modo? A ver, yo estoy en un grupo muy cambiante. El grupo tal como cuando yo entré en el 2003 no tiene nada que ver con lo que soy el grupo Abertis, porque cuando yo entré era un grupo totalmente diversificado en sectores, telecomunicaciones, logística, aparcamientos, autopistas, aeropuertos, y hoy esta diversificación se ha centrado solo en el área de autopistas. Eso sí, en todo el mundo. Con lo cual, le han dado, o el grupo ha dado una vuelta de calcetín, ¿no? Muy importante. Entonces, todos estos cambios han generado, bueno, la necesidad de, por supuesto, muchas compras, muchas ventas de compañías y un cambio total con los mismos valores, sí, pero un cambio total de grupo al que nos hemos tenido que adaptar todos, ¿no? Y esto ha sido un reto, el principal reto. El área en la que yo estoy ya es de por sí un área de cambios normalmente, es decir, cambios legislativos constantes en todo el mundo, con lo cual sí, volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? El cambio constante, y la clave es saberte adaptar al cambio. Si no, estás muerto, estás perdido, ¿no? Y no tener miedo. Poco a poco se hace camino. Y además, normalmente estos cambios no los haces tú solo, los haces con todo tu equipo, ¿no? Con lo cual, otra vez, lo importante es tener un buen equipo por abajo, por arriba, por los lados, es decir, que todo el mundo vaya al mismo ritmo, ¿no? Y vaya a por lo mismo, ¿no? Con las mismas ganas, con los mismos objetivos. Y esto, bueno, pues por supuesto, hay una tarea de selección y de recursos humanos muy importante, ¿no? Pero luego el equipo acaba haciéndose
y acaba haciendo el área suya. O sea, mi área no tiene hoy nada que ver con lo que hacíamos hace 20 años, nada que ver. La normativa ha cambiado, las exigencias del grupo son otras. Bueno, constante cambio, yo diría. En mi caso, bueno, al trabajar en el sector bancario, pues hemos sufrido mucho, no hablo a nivel personal, sino a nivel de sector, la crisis financiera. Yo entré en un banco en época de vacas gordas, 2006, el 3 de marzo, como ha dicho Norma, y aquello era pues como era España en ese momento, y Europa, y el mundo, y de repente en septiembre de 2008 cae Lehman Brothers. Y entonces, claro, la mitad de mi carrera profesional, un poco más de la mitad, ha sido en crisis. Entonces surge la revolución, surge la regulación europea, la unión bancaria, los tipos de interés negativos, toda la implementación normativa de la comercialización, de la supervisión, de la resolución. Y esto, a todos los que hemos estado en el sector financiero en estos 10-12 años, ha sido duro, ha sido muy enriquecedor, pero el mundo financiero dio una vuelta brutal. Entonces, el estar al día de la regulación, el implementar la regulación, el encima intentar hacerlo todo bien y perfecto y a los clientes lo primero, cada uno en su ámbito, mi ámbito más mercado de capitales, el hacer negocio, todo eso a los empleados, trabajadores, directivos, da igual, de un banco, nos llevó a una situación de resiliencia y de adaptar al cambio y al estudio y a la constante evolución regulatoria y del sistema financiero, que yo creo que los que hemos desarrollado nuestra vida profesional en estos 10-12 años, de lo que estábamos en nuestra treintena, en nuestra cuarentena, hemos aprendido muchísimo, porque ha sido una revolución mundial del sector financiero. Y eso ha hecho que estemos preparados quizá para cualquier cosa venidera. La verdad es que la crisis fue brutal y lo que tuvimos que adaptarnos todos, yo creo que es lo más bestia que yo he hecho. De regulación, de estudiar normativa nueva día sí, día no, y de repente aún no te habías terminado de implementar la anterior y salía la que la modificaba y tú decías, no puede ser si aún no me sé lo anterior. O sea, la verdad es que ha sido súper enriquecedor. Ha sido muy bonito, pero duro. Y yo creo que eso te da una resiliencia y una capacidad de trabajo en equipo. Es decir, si no trabajas en equipo, pero no solo el equipo que tengo, que es fantástico y sin él no sería nada, sino el banco. Si el banco no trabaja y no rema todo unido, esto no hubiéramos salido. Y no hubiéramos salido tan bien. Y el banco no hubiese sido tan fuerte. Con lo cual, yo creo que desde arriba, del comité de dirección hasta el último de los empleados, véase yo o cualquiera, hemos aprendido mucho y hemos aprendido a trabajar todos juntos, porque fue una situación durísima. Los tipos de interés negativos no se ganaba, o sea, durísimas. O sea, no voy a empezar aquí a contar las cosas feas, pero duro. O sea que yo creo que eso es por la coyuntura de vida que me ha tocado vivir o la época, del principal cambio por lo que hemos vivido. Eso en ámbito profesional, sin meterme nada en temas personales. Tan duro que no te acuerdas de que luego, después de esta, han venido 7 crisis más, porque estamos en permanente crisis, porque la COVID era un poco lo mismo. Recibías, sí. ¿No? Esto ya para ti ha sido light. O sea, una vez has tenido tu crisis financiera, todo lo otro, no, era algo más, COVID, y la crisis de Ucrania, y no sé qué. ¿No? O sea, nosotros hemos vivido permanente crisis. Por eso. Crisis permanente. Y es que yo creo que el primer año que no ha pasado nada, toco madera, año y medio, ha sido estos últimos años y medio. A lo mejor pasa algo, ¿eh? El otro día allí vimos, ¿no?, una cosa bastante interesante, ¿no? O sea, muy interesante, nunca vista. Nunca visto esto. O sea que... Sí, fue rara, a ver cómo termina. Pero te quiero decir que te vemos, Miren, preparadísima. Muy preparada. Porque no... Pero vamos, yo creo que el sector financiero en general, el bancario, somos los malos. Somos los malos, entonces hemos tenido que aprender a intentar ser buenos. Sí. Yo creo que es un mensaje muy interesante, sobre todo para los equipos, los jóvenes que pueden escuchar este programa, porque tú, yo creo que cuando sales de la universidad ves un poco los directivos como gente que saben, ¿sabes? O sea, que ya saben y que han llegado
y como si, pero es que nunca llegas, o sea, al final No. es Claro, que siempre es constante tienes que evolución. reiniciar y estudiar lo que decís las dos, o sea, adaptarse, volver a aprender, seguir en movimiento al final, porque la vida profesional no es una línea recta para nada. Yo No. creo que hay que estudiar siempre. Es verdad que cuando tú tienes puestos más directivos, ahí hay un gran componente de gestión, porque eso no te lo, eso esto va inherente al cargo, pero gestionar de algo que no sabes es complicado, con lo cual tienes que seguir estudiando, Mm. porque si no, no puedes gestionar. Es así. Sí, yo lo veo también, por ejemplo, en mis equipos, que esto lo ves muy claro cuando a alguien lo promocionas, ¿no? Y bueno, deja de solo trabajar en lo suyo y tiene que trabajar en lo suyo y revisar lo que hace su equipo, ¿no? Y hay una crisis, yo creo que todos pasamos por una crisis por eso, ¿no? Porque además son áreas técnicas, ¿no? Claro, sí, Y si se te valora por algo es por el conocimiento, ¿no? Sí. Con lo cual, como bien dices, ¿no? Llega un momento en que tienes, o sea, parece que sabes más de lo que sabes en muchas ocasiones, ¿no? No. Porque claro, el que está en el último número y en el último detalle es otro. Sí. Y tú lo que tienes que hacer es comunicarlo a quien proceda y sobre todo decir, oye, está mirado y está controlado, ¿no? Y evidentemente tiene que estar mirado y tiene que estar controlado, con lo cual dejas bastante de todo eso en manos de un tercero, ¿no? Y es saber convivir con eso, con esa, bueno, con esa incertidumbre, ¿no? Que todas nuestras áreas las conllevan, porque no son cosas blancas o negras, sino de muchos grises. Pero al final, bueno, la experiencia también te ayuda, ¿no? A que cuando te cuentan algo, dices, no, esto no, o esto sí, ¿no? Entonces, es aprender a eso también, ¿no? Y gestionar equipos no es lo más fácil del mundo tampoco, porque cada cual tiene su libro, ¿no? Y además, lógicamente tiene que ser así. Entonces, sí, con el tiempo vas aprendiendo a gestionar otras cosas, pero yo creo que poco a poco se va haciendo camino y vas aprendiéndolo todo con los timings correspondientes. No hay que correr. La vida laboral es muy larga y tienes tiempo de equivocarte, de acertar, de todo se aprende, pero no hay que correr tampoco necesariamente, ¿no? No hay que tener prisa, todo llega a su tiempo. Y a veces es mejor incluso hacer un parón o hacer un, bueno, a ver, ¿dónde estoy? Y continuar que según cómo correr, a veces tampoco es bueno, ¿no? Yo siempre digo prudencia, lo cual sí que es algo que les diría a los más jóvenes, ¿no? Sí, que se supone que tenemos la esperanza de vida cercana a los 80 y pico de años, ¿no? La jubilación es a los 67, sí. Que se cansa muy rápido de todo, ¿no? Entonces, que si ya a los 21 vamos con esa velocidad, pues a lo mejor no sería necesario, ¿no? Vosotros habéis hablado de muchas cualidades, ¿no? Vosotros os habéis mostrado como personas valientes, ¿no? Que un reto, o sea, sois personas que aceptáis los retos, pero también os gusta trabajar en equipo, habéis hablado mucho del equipo, de pues, el tema de la delegación, del saber vivir confiando, ¿no? Porque al final, claro, llega un momento que llegas a una posición en la cual pues muchas veces tienes que dar, ¿no? Seguramente, pues, no sé, conclusiones que tú a lo mejor no has llegado hasta el último detalle. La confianza en vuestro equipo y luego también la prudencia, ¿no? y la cautela y la pausa, ¿no? que son un poco de reflexión, ¿no? Que sois personas reflexivas. Estas cualidades que nos habéis, ¿no? Que nos habéis ya un poquito desvelado, ¿tenéis otras cualidades? ¿Vosotras os identificáis como claves en relación con vuestro tipo de liderazgo y han influido en vuestros equipos, en las organizaciones en las que trabajáis? Que hemos dicho muchas, ¿eh? O sea que no, podéis decir, oye... Yo sí, el típico cuando te viene un coach y te dice, ¿y tú cómo te definirías? Y yo siempre digo... ¿Qué tipo de líder eres? Resolutiva. Muy bien. Resolutiva. Digo que soy resolutiva. Y eso que hace que me equivoque muchas veces. Pero bueno, yo creo que hay que reconocer cuando te equivocas y simplemente hay que seguir adelante. No, aparte de si algo, o sea, resolutiva, expeditiva... y yo creo eso y trabajadora. Al final, yo creo que en esta vida es verdad que puedes tener suerte, es verdad que
que te influye estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, decir eso es mentir. Pero si detrás no llevas, mi opinión personal, muchas horas trabajadas y mucho sacrificio y mucho estudio, yo lo veo complicado. Puede pasar, pero yo lo veo complicado. Y en mi caso ha sido después de muchas horas y mucho estudio. Igual otros casos son más fáciles, pero yo creo que me definiría que aparte de valiente y tal, claro que no voy a decir lo negativo, que también lo hay, que también lo hay, no te pienses, pero quizá resolutiva y trabajadora. Yo diría transparente. Es decir, siempre que puedo digo la verdad y digo lo que pienso, y yo creo que al final esto la gente lo acaba agradeciendo, ¿no? Sí que es verdad que soy una persona optimista y posibilista, es decir, que siempre voy a por ello, pero y siempre en este sentido tengo mucha... o sea, soy consciente de que tengo un servicio de cliente interno que se espera de nosotros, que se espera que solucionemos temas, que en la medida de lo posible hagamos las cosas lo más eficientes, pero también es verdad que cuando digo hasta aquí es hasta aquí y la gente lo entiende, ¿no? Por eso, por la transparencia, porque hacemos siempre todo lo que podemos, pero cuando decimos esto no es posible, no se puede hacer, la gente dice, ok, no se puede hacer, ¿no? Entonces, yo esto sí que lo pongo en valor porque, al menos en mi área, yo trabajo mucho con financieros y parece que a veces la parte de tax es como un chiclet, ¿no? Que lo puedes estirar y que... Y llega un punto que dices, no, es que hasta aquí, ¿no? O sea, igual que tú no le pedirías esto a tu banquero, ¿no? O a tu bonista, pues nosotros no le podemos pedir esto a la agencia tributaria que lo dé por bueno, ¿no? Y al final, pues yo creo que la gente lo entiende a base de, pues esto, de decir lo que piensas, de saber que nunca es un no por respuesta, sino que todo está estudiado, trabajado, y al final es credibilidad, ¿no? Lo que acabas ganando para ti y para tu equipo también. Que son como yo creo que habéis dicho como gestionamos, ¿no? Que es el tipo de, ¿no? Intentamos ser asertivas, eficientes y trabajadoras, que creo que es un tema que es el liderazgo, que define un poco el liderazgo femenino. Seguramente el masculino es otro tipo de liderazgo, ¿no? Que no hubieran dicho, bueno, ¿no? Seguramente habría, ¿no? Como todo el mundo, pero que seguramente no habrían sacado seguramente estas tres cualidades y sobre todo reconocer que nos equivocamos muchísimas veces. Sí. Porque yo creo que esto da lugar a fracasos, ¿verdad? A fracasos, pero a mejorar. Y justamente hay errores, fracasos, o sea, momentos que habéis vivido de tal forma y que hoy veis que al final han resultado ser grandes aciertos. Yo la verdad es que no recuerdo grandes fracasos, ¿eh? Es decir, yo intento de todos los errores sacar conclusiones, sacar enseñanzas, ¿no? Sí que es verdad, y no lo viví tampoco como un fracaso, pero es verdad que estuve 9 años en un despacho de abogados, pues con una carrera totalmente, bueno, pues clara, ¿no? Y llegas a un momento... ¿no? Sí, era como y llegas a un momento, segundo, tercero, ¿no? Cuarto, vas para arriba, ¿no? Y llega un punto que te planteas en la vida, bueno, yo quiero seguir para arriba o quiero tener otro tipo de vida, ¿no? Y en ese momento sí que puedes sentir como un cierto fracaso, ¿no? Según cómo, es decir, bueno, estoy cambiando totalmente por aquello por lo que llevo 10 años casi luchando, ¿no? Pero para mí, o sea, volvería a hacer lo mismo, o sea, volvería a empezar donde empecé y volvería a cambiar a la empresa privada, es decir, para mí fue quizás como dar un paso atrás, pero para coger carrerilla y entonces empezar una carrera totalmente desconocida, porque la carrera en el mundo empresarial no está tan pautada como en un despacho, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí sí que cada cual se hace la carrera bueno, pues con lo que le ofrecen y tomando todas las oportunidades que se te van presentando, ¿no? Entonces, lo volvería a hacer, sí, lo mismo. Sí.
¿Tú tienes algún error, fracaso? No, pues a ver, sí, equivocarme muchas veces. Errores o fracasos así flagrantes, no, porque soy una persona que soy un poco del parecer de que más vale un haz colorado que 1000 amarillo. Entonces soy bastante de levantar la mano en el momento en que digo, esto no lo veo. Con lo cual, gracias a Dios, quizá por ser transparente, no he cometido, gracias también a un equipo estupendo, o sea, porque sola hubiese cometido enormes errores, que algo que yo recuerde muy gordo ni nada. Lo que sí que puedo decir quizá, un poco al hilo con lo que comentaba Monse, es que a mí me ofrecieron ser directiva del banco antes, pero en otra área, tampoco. Y me lo estuve valorando y tal, y me quedaba como 3 o 4, o sea, me quedaban como yo pensaba que me quedaban 2 3 años para ser directiva de asesoría jurídica, y eso era cortar. Era otra materia relacionada con la regulación, pero no asesoría jurídica. Y le estuve dando 1000 vueltas y al final decidí que no, que a mí me gustaba el mercado de valores y mercado de capitales, que yo creía que podía llegar, creía en mí misma y rechacé. Nada, me dijeron, pues nada, perfecto, te quedas en la entidad, y seguí en asesoría jurídica haciendo lo que estaba haciendo. Y me acuerdo que los 3 4 meses posteriores a esa negativa por mi parte, me planteé varias veces decir, si estás equivocado, y si ya hubieses podido ser directiva, aunque fuera en otra área que también igual no es la que más te gusta, pero no está mal y tal. Y ahora que lo veo con perspectiva, creo que no, que no cometí un error, que fue una gran decisión, pero durante un tiempo me estuve planteando si me había equivocado y había cortado mis alas de ser directiva muy joven, porque a mí nadie me había dicho en jurídica que iba a ser directiva. Yo lo había asumido porque sí, pero vamos, que a mí Porque nadie, siempre a ha mí sido nadie así, me ha dicho, en plan, ¿no? tú no te preocupes que 3 años ¿Qué no me lo pasa? dijo. ¿Qué va? Pero pensé, quédate, que creo que te irá bien. Pero durante un tiempo no estuve tan segura, la verdad. Pues estoy de acuerdo con vosotras. Para mí, mis grandes fracasos o errores han sido mis grandes aciertos en realidad. Porque iban todos, y las dos lo habéis reflexionado, y van todas relacionadas con el cambio. El cambio. El cambio, hay momentos, además claro, no vivimos solos en una isla, ¿no? Sino que hay gente, todo el mundo opina de los cambios, el que has hecho y el que no has hecho, ¿no? ¿Por qué no estabas muy bien allí? ¿Y por qué? Si ya podías ser directiva, ahora ya te van a poner en el cajón de no soy ambiciosa y voy a estar siempre ahí, ¿no? ¿Y cómo se te ocurre, Monse, irte cuando tal? Y todos, cuando hemos hecho un cambio profesional, incluso personal, siempre hay gente opinando, ¿no? Totalmente. Y entonces, sí, claro, todos dices, a ver si esta vez sí que me he equivocado. Y luego han sido siempre como, al final, como lo que decíais, el cambio te lleva a adaptarte, te lleva a cosas y a mejorar, y al final todos los cambios, como tú decías, Miren, son positivos. Yo creo que si lo sabes aprovechar, sí. Si los ves como un aprendizaje, como un crecimiento, sí. Son duros, ¿eh? Sí. No son Duros. fáciles, ¿eh? Sí, que aquí lo estamos poniendo todo muy No, muy no, no, sencillo, no, ¿eh? que va. Hay momentos, No. por decirlo un poco exagerado, de lloros. ¿eh? Sí, Decir, te llama a tu familia, pero ¿qué has hecho? ¿Por qué lo has hecho? Con lo que Yo soy francesa, como lo habréis notado. Y claro, llegué a España con 30 años, o sea, y acepté realmente volver a empezar de cero, o sea, mejores universidades, una trayectoria profesional en Hermès, cosas muy bonitas. Y llego a España y claro, con la aceptación de que ya tenía que volver a empezar a estudiar, a empezar como becaria. O sea, y llega un momento al cabo de 2 años que en el antiguo despacho donde trabajaba, que me hablan de un asunto para Fiat y me dicen, ¿sabes? Los coches haciendo esto. Y este día pensé, pero hasta ahí he llegado, o sea, es que no puede ser, o sea, realmente entre el idioma y todo se creen que estoy tan tonta como para no conocer a Fiat. O sea, fue un momento terrible, o sea, volví llorando y pensé, pero no, o sea, no, esto es un momento, es muy duro, pero va a salir bien. Y luego ha ido bien, porque sí que hay gente que han visto que conocía a Fiat y alguna cosa más, Florence, y de repente 4 o 5 cosas pero más. son momentos muy duros y hay que aceptar esto y yo creo que estoy de acuerdo contigo. Mucho trabajo, mucha paciencia, las cosas llegan, pero bueno, la perseverancia quizás también. Diría como la resiliencia. La resiliencia, la perseverancia. Luego, los cambios, ¿no? Y
nos habéis explicado que vosotras habíais entrado las dos en la empresa en la que estáis ahora, en Abertis y en CaixaBank, pero que cuando entrasteis eran unas empresas muy, muy distintas, ¿no? Montse nos ha recordado, pues Abertis al final pues era, ¿no?, multisectorial, muchos sectores, quizás un poquito, sí que había ya internacionalidad, pero un poquito más local, digamos, y ahora en cambio es una gran, ¿no?, operadora de autopistas mundial. Y Miren nos ha recordado, bueno, que CaixaBank, que era una caixa, no era un banco, era una caixa. La caixa de era la caixa, pensions de Barcelona, la caixa de ahorros. la nostra, la caixa. Era una caja de ¿no? ahorros. La caja de ahorros, pues ahora es un banco de referencia mundial. Claro, no, nada que ver. Y quiere decir que ha cambiado muchísimo. Entonces, la globalización que nos afecta a todos, a vosotras os afecta muy especialmente, no solo por el tipo de empresa en la que trabajáis, que es una empresa absolutamente internacional, sino además por el tipo de los sectores en los que estáis, ¿no? En el financiero, que estáis invadidos de regulaciones internacionales, domésticas cambiando, y el fiscal, que nosotros también tenemos internacionales, comentarios, normativa, pilares los que quieras, implementaciones imposibles. Entonces, esto es cada día, vuestro día a día, ¿no? Vosotros tenéis como reto que os afecta seguramente por vuestra empresa y por el sector donde estáis, más que a lo mejor a la media nacional, para decirlo así. ¿Cómo lo gestionáis? ¿Cómo gestionáis esto y conseguís iros adaptando a los retos que os plantean cada día? Bueno, primero de todo hay que estudiar mucho para saber todo en qué medida te afecta, porque no todo te afecta, y también ser selectivo, ¿no? No puedes saber de todo, no. Al final aprendes a segregar todo aquello que te afecta estrictamente a ti, y a partir de ahí, pues hay que repartir las tareas y cada vez más hay que ser tecnológicamente avanzado, ¿no? Porque muchas de las cosas que se están pidiendo ahora es imposible si no es con tecnología, imposible. Y yo creo que ahí está la clave también. Yo creo que cada vez más todos los grupos están apostando por la tecnología, porque al menos nuestras áreas, si no es así, es imposible manejar tal volumen de datos que te piden, ¿no? Y que la administración tributaria es la primera que tiene, con lo cual tecnológicamente cada vez somos más avezados en estos temas. Y luego, pues, con la especialización, que es lo que os decía, incluso de los equipos. En mi caso, el grupo Abertis trabaja de una forma muy descentralizada, es decir, nosotros estamos en 15 países, pero no llevamos todos los aspectos de tax o de seguros, no los llevamos desde aquí todos, llevamos algunos, todo lo que es M&A sí que se lleva desde corporación, pero después el día a día lo llevan los negocios, con lo cual allí, pues una vez más, es tener los profesionales adecuados en cada lugar para que, pues también hagan todo lo que deben hacer para llevar las áreas de una forma eficiente, ¿no? Con lo cual tienes especialistas en cada país y, por supuesto, tienes que coordinar. Tienes que coordinar y tienes que tener también una red de asesores externos que son también absolutamente necesarios. Es decir, nosotros por nuestra política siempre aplicamos una interpretación razonable de la norma, pero en ocasiones lo razonable es muy relativo, ¿no? Depende, ¿no? Entonces, aquí siempre es bueno tener a tus profesionales de referencia en cada país que te ayudan en aquellas cuestiones que no son, lo que decía, están llenas de grises las nuestras, ¿no? Con lo cual no son blancas, negras, y te ayudan a saber cuáles son los pros, los contras, y al final la decisión acabará siendo tuya, pero con un análisis de un especialista que tiene un benchmark mucho más al día que el que puedas tú tener y tiene visiones de otros negocios, ¿no? Yo creo que es la única manera de afrontarlo, ¿no? Tecnología, conocimiento, estudio y profesionales a tu alrededor, in-house y fuera, que te ayuden a tomar esas decisiones. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Montse. Quizá por añadir, en el mundo bancario, claro, pues de la misma forma que yo empecé en una caja de ahorros y pensiones de Barcelona, y ahora pues estamos en un banco que es una multinacional, pero ha ido unido a la regulación. Es decir, la Unión Bancaria Europea empezó en el 2014
antes no había unión bancaria. España era España, Inglaterra era parte de la Unión Europea, justamente. ¿No? Mal ejemplo, ¿No? ejemplo. Pero Francia, cada uno tenía su propio mercado, su propio regulador. En el mundo bancario, por un lado, ahora solo somos uno. Es decir, la Unión Europea lo que hace son directivas, reglamentos delegados de aplicación directa que se implementan o que no se implementan, que luego implementas en el propio país, que tienes que ver la diferencia, que son casi iguales, pero que con Francia, con Alemania. Entonces, eso por un lado, con lo cual es mucho estudio, decía, estoy muy de acuerdo con lo que dice Montse, pero además en nuestro mundo, además de muchísimo estudio, el hecho de salir al mundo internacional, de hecho en el banco uno de los principales pilares del plan estratégico de este año, bueno, del que se aprobó en noviembre y que ya conoce todo el mercado, es la expansión internacional y potenciar el mundo internacional, la diversificación de productos, la diversificación de inversores, con lo cual eso conlleva, uno, obviamente, desde un equipo en Barcelona o en Madrid no se puede llevar todo el mundo ni todo. Entonces tienes compañeros en sucursales, en ORs, despachos que te ayudan, diferentes grupos transversales en el banco, y eso hace que afrontes el mundo internacional, que a día de hoy, si tu entidad o entidad de nuestro del nivel del Monse o del mío, si no es internacional, si no se internacionaliza, está muerta. Está muerta porque en la globalización, a mí una cosa que me impresionó cuando empecé en este mundo es la geopolítica, cómo puede afectar al mundo financiero. Y de repente me decían, mañana intentaremos salir con una emisión. Ah, muy bien, muy bien. Y decían, no, que la bolsa de Corea ha ido fatal. Y yo pensando, ¿y qué tendrá que ver? Yo tenía 33 años o 32, ¿qué tendrá que ver? Y entonces el jefe de aquel momento me lo explicaba y me parecía maravilloso, como que alguien decía algo, ahora ya me lo conozco, Trump habla y entonces digo, mañana no salimos, ¿por qué? Porque Trump ha hecho lo que ha hecho, punto pelota. Pero en su momento, cuando entiendes la geopolítica, cómo afecta al mercado financiero, al mundo financiero, te das cuenta de la globalización y luego ya, pues obviamente la regulación y el plan estratégico del banco que vas de la mano, pero efectivamente hoy en día yo creo que afecta en todos los aspectos. Me imagino que a vosotras también, a efectos de asesoramiento en diferentes materias y a diferentes entidades de primer nivel. O sea que si no estás súper internacionalizado, no... Es muy complicado, yo creo que sí. Sobre todo, por ejemplo, en el ámbito fiscal es lo que comentaba Montse, que al final o sea, yo lo que he visto en los últimos años es cuando yo empecé a trabajar, estaba también en un departamento que ya era de internacional, ¿no? La internacionalización de la empresa se llamaba, ¿no? Entonces, era un trabajo muy distinto, porque no es lo mismo internacionalización que globalización. Para mí son dos cosas completamente distintas. Internacionalización era simplemente que nuestros clientes iban por ahí, ¿no? Y hacías como una estructura y tal. Era una cosa muy bilateral, ¿no? Yo voy, lo hago, hablo con el del destino, como repatrio las rentas y tal, fenomenal, ¿no? Y esto era como muy fácil. La globalización es que hay muchos impactos que no tienen nada que ver ni dónde vas, o incluso si no vas, ingresando aquí, que te impactan cada día. Y muchas veces a mí lo que me parece es que el reto pues es entender de toda esta maraña, digamos, ¿no? de regulación, cómo me afecta, y para mí el reto siempre es qué es lo razonable. Claro. Porque luego hay otra cosa muy fantástica de la globalización, y es que a veces leyendo lo mismo se interpreta distinto. Claro. Esto es a menudo, ocurre. Esto es a menudo. Incluso, sí, bueno, pues a lo mejor hablas con un país latinoamericano. Lo digo porque es un país que puede hablar un idioma como es el castellano, ¿no? Entonces dices, bueno, pues esto va a ser muy fácil porque lo vamos a leer igual. Pues no, porque aquí cada uno al final interpreta según su experiencia y según su ordenamiento. Y eso, claro, es muy complicado. Y para mí el reto es que tenemos muchas normas de aplicación global, que las hacen pues unas personas extraordinarias, pero que no sé muy bien cómo se plantea la implementación, y luego cuando eso lo tienes que bajar, eso que decías tú, miren, de ser efectivo, ¿no? Voy al punto, ¿cómo lo haces, ¿no? Para hacerlo medianamente razonable? Y eso para mí siempre es un poco el reto que me supone la globalización. Entonces a mí, no sé, tú, Florence, tú que eres ya global por naturaleza.
Y eres Bilateral, Tú bilateral. eres O sea, yo estoy de bilateral, acuerdo es contigo, la yo soy bilateral. bilateral. No, bueno, yo creo que os impacta especialmente a vosotros. Nosotros Sí, bueno, mercado efectivamente en financiero también, sí, operaciones claro. complejas nos va a afectar. Yo creo que es más yo creo que sobre todo es este reto, pero que no es ni únicamente profesional, es en todos los ámbitos de nuestra vida, esta masiva llegada de información constante, permanente, cómo filtras, cómo no te agobies para entenderlo todo, saberlo todo. Yo creo que esto es uno de los retos que tenemos en nuestra vida en general. Cómo centrarte, ¿no? Cómo centrarte. ¿Qué es lo que quiere esta normativa y cómo conseguimos esto, ¿no? Sin que a lo mejor tanto tema y tanto comentario, tanta newsletter, tantos, ¿no? No me descentre de lo que se pretende conseguir con esto, ¿no? Y esto es una cosa que me parece un reto importante, porque luego, claro, las leyes las hace gente que también piensa distinto, tiene distintas experiencias. Entonces, bueno, para mí esto siempre es un reto, ¿no? El ver qué es lo que se pretende y cómo lo podemos aplicar de la forma más razonable posible. Sí, y muchas veces es también no olvidar qué es lo que pretendía el legislador, ¿no? Sí. Porque claro, después haces una lectura literal y dices, bueno, pero esto no es lo que han puesto en la exposición de motivos. Ni lo que han No explicado es lo en que el se consejo, pretendía, ni ¿no? lo que es. Y aquí caemos todos y no es no estaba pensado para esto. O justo para los que les debería aplicar resulta que no les aplica, ¿no? Y al revés. Entonces, claro, hay que poner un poco de orden, Sí, ¿no? orden. Y también ser valiente. Y bueno, pues si crees que no es una interpretación correcta o bueno, pues defiendes lo que te parece que es lo justo, que al final yo creo que al menos en nuestra área, ¿no? Sí. Hay mucho de justicia tributaria. Sí, ¿eh? y tema de capacidad totalmente. Entonces, económica, o sea, que esto, ¿no? Entonces, que hay un claro, principio que el es de papel no aguanta capacidad. todo, pero al final dices, a ver, no era este el objetivo y yo pienso que, bueno, pues tengo todos estos argumentos y voy para adelante con esto. Y en ocasiones ganas y en otras no ganas, pero... Pero yo también creo que con la globalización, que tú has apuntado antes y creo que es muy interesante, el tema de las nuevas tecnologías. Sí. Creo que uno de los grandes retos que tenemos, como mínimo mi generación, vamos a dejarlo ahí, es las novedades tecnológicas, saber aplicarlas, saber utilizarlas con sentido y saber adaptarlas al mundo actual, que va muy rápido, Sí. que quizá no tenemos tiempo a lo que nos enseñaron en la carrera, que es tranquila, tú estudia, que es lo que venimos hablando, que es lo que sigo pensando, pero creo que hay que apostar por la inteligencia artificial, creo que hay que apostar, bien entendido, que hay que apostar por todas las novedades que nos proporciona el mundo tecnológico, que quizá puede dar un poquito de miedo, quizá para aquellas que ya hemos cumplido 40 y más. Entonces hay que tener en cuenta que eso ha venido para quedarse, ha venido para ayudarnos y que hay que abrazarlo y saber utilizarlo. Y eso creo que ¿en qué se une a la globalización? A la globalización se une a que justamente a lo que decía, es que nos vienen por todos lados. Sí. Que quizá no tenemos tiempo a decir, pues a lo que nos gusta, oye, déjame que piense, déjame que me lo mire, que cojo mi subrayador, que cojo y empiezo, Post-it, ¿eh? pues, que sea mi post-it, efectivamente, como lo de toda la vida. Entonces, creo que eso es uno de los grandes retos que tenemos actualmente muchos de los directivos en muchísimas entidades, por nada que tenemos generalmente esos directivos. Porque los jóvenes tienen otro reto con respecto para mí, a las nuevas tecnologías o la inteligencia artificial, que es no abusar de ellos para no quedarte al revés, sin las lecturas, sin el estudio, sin Bueno, otro tipo... para que no sea el rincón del vago, para que nos así. entendamos, Claro, para ¿no? dar tu impronta Entonces, también. creo que cada ¿no? uno tenemos, cada uno tenemos ahí un reto, y creo que el nivel directivo de una entidad, de cualquier ámbito, pero a nivel internacional, es abrazar la inteligencia artificial y la nueva tecnología, y más ahora con el mobile en Barcelona. Pero creo que ese es uno de los principales retos que tenemos los directivos, por la edad que tenemos, porque no hemos crecido. No hemos crecido con No eso. hemos somos crecido con ello. digitales, No, aunque No somos, realmente. aunque Bueno. todos digamos que somos muy modernos. Somos- Crecimos sin móvil.
Totalmente. Eso sin móvil. Hicimos la Totalmente. carrera sin móvil. Pero oye, que Hicimos íbamos sin internet. No, casi, teníamos o sea, walkie-talkies, que es una cosa que no sé si es No, bueno. verdad. Es verdad, Sí. es verdad. Oye, esto era muy moderno. Tú llamabas a tus amigos con walkie-talkie. Corto el cambio. Corte el cambio, Roger Corte Dad, cambio. ¿no? Es verdad. Y ahora esto lo sacas, además con esa antena que era así, Sí. que iba sacando Ay, ojos, ¿no? y aquel aparato Aquí, que era así. Sí, y los la gente primeros. ahora dice, bueno, ¿esto qué es? No, Si, lo pero llevo eso en si lo llevo en el reloj. Tenemos que adaptarnos. Y yo creo que las entidades tienen que adaptarse a las nuevas tecnologías. Y en el ámbito jurídico, que sé que nos ocupa a los que estamos aquí, o fiscal, Ujú. quizá nos da más miedo o menos miedo porque hay mucho estudio detrás. Muchos. Y no me digáis que nos pasa a cualquiera de las que estáis aquí que dices, a ver si lo que dices A está ver qué bien. dice, claro, Porque evidentemente. yo me fío de mí, pero de esta máquina... Sí, claro, sí, sí. es verdad. Vas haciendo pruebas, ¿no? Sí. Voy a poner Sí, esta, sí, ¿no? sí. A ver si... Sí. No, totalmente. Otro reto que yo creo que tenemos todos, lo que tú dices, y directivos especialmente, es liderar equipos. Equipos yo creo que han ido cambiando muchísimo a raíces de las crisis de las que hablábamos y de la evolución de las nuevas tecnologías, de muchísimas cosas que han ido pasando estos últimos años. ¿Qué aprendizajes habéis tenido sobre cómo liderar equipos en vuestras empresas que además, como nos lo habéis contando, han cambiado muchísimo y han crecido muchísimo durante vuestra carrera? Bueno, yo quizá lo que he aprendido como lidero, por decirlo de una forma un poco exagerada, creo que la comunicación es básica. El comunicar al equipo todo, ser transparente, no guardarte eso de, no, esto no os lo cuento, no, cuéntalo, hazles partícipes de las cosas buenas y de las cosas malas. Sí. Porque no todo es tan sencillo en la vida, Ujú. no puedes cuidarlos porque algún día ellos serán los directivos. Y entonces también hay que contarles la realidad como es. Y luego creo que hay que ser empático, que es una palabra que siempre está muy de moda y que es dificilísimo. Sí. Dificilísimo. ¿Cómo decidir ser empático? Pues yo digo, yo no. Lo intento Yo soy empática y trabajo, conmigo misma, y muy trabajo empática. para ello. Conmigo muy Y empática. trabajo ¿verdad? mucho para ello porque creo que hay que hacerlo, pero nadie es empático de nacimiento. O sea. Y luego creo que el arremangarse con los equipos, aunque tú lideres, el arremangarte y enfrentarte a los proyectos, o bueno, ahora tenemos esto y estamos aquí, somos un equipo. Y yo soy la primera que me siento, si hay que estar hasta las 3 de la mañana estudiando, se está estudiando, pero lo sacamos. Y el ser uno más en momentos determinados. Hay momentos que sí que gestionas, que no te puedes poner, porque entonces no tienes tiempo. Pero hay momentos en que tienes que bajar al barro, como quien dice, y estar con ellos porque hay momentos delicados. Yo creo que eso, la transparencia, el respeto por el trabajo y el respeto. Y luego creo que es muy importante la conciliación. Para las nuevas generaciones es mucho más importante de lo que nos enseñaron a nosotros. Creo que inteligentemente por su parte. Los inteligentes no somos nosotros, son ellos. Y creo que nos están enseñando a nuestra generación a lo importante que es la conciliación, lo importante que es la vida personal y lo importante que es que les respete su espacio para que luego ellos rindan contentos y bien y con muchísimas ganas en el momento que están trabajando. Entonces creo que eso es básico. Montse, tú hablabas de la transparencia también, Sí. de confiar cuando tienes que delegar. Sí, a ver, yo pienso que es imprescindible, o sea, lo de trabajar en equipo queda todo muy bien, pero yo al menos a mí en la universidad no me lo explicaron ni me lo enseñaron. Esto lo vas viviendo, ¿no? Cuando entras en según qué organizaciones, ¿no? Donde, bueno, pues hay múltiples... Por ejemplo, cuando empecé en Arthur Andersen, pues ahí había múltiples jefes y cada cual pues era de su padre y de su madre, ¿no? Pero bueno, que está bien porque ves distintos estilos de dirección, no todo el mundo lidera de la misma manera. Yo creo que la clave está en saber delegar, que eso es lo difícil. Que saber delegar significa dar un espacio de autonomía a cada cual para que tome decisiones, pero que todo el mundo sabe que las decisiones pues, se tienen que tomar, pero luego tienes que explicar por qué has tomado esa decisión, ¿no? Y tú, como jefe,
pues habrá un punto en que deberás decir sí, ok, o a partir de aquí me toca tomar a mí la decisión, ¿no? No estás solo. Entonces, eso es lo difícil. Pero yo pienso que si tienes un equipo que está alineado con los valores de la compañía, que eso es fundamental. O sea, yo creo que es muy importante y de ahí pongo en valor todos los procesos de selección que se hacen, porque la cuestión es que todo el mundo es muy distinto. Yo diría, en mi equipo, yo diría que la gente no sale de fiesta ni de copas juntos, pero en cambio son un equipo. Cada cual es de su padre, de su madre, pero en cuanto a trabajo, todo el mundo tiene los mismos valores y va por el mismo objetivo, ¿no? Y eso es imprescindible. Todo el mundo sabe cuál es su responsabilidad, sabe que si falla uno, arrastra al resto, nos guste o no, es así. Entonces, si todo el mundo es consciente de ello, yo creo que es la clave de que el grupo avance y trabaje bien, ¿no? Entonces, a partir de aquí es gestionar lo que decíamos antes, ¿no? Todos tienen su libro y ahí sí que tienes que intentar ser empático, ¿no? Y ser justo también. Y ser justo. Es decir, yo creo que a veces es más fácil el café para todos, pero para mí no es la solución. Yo creo que eso, a la larga, te cuesta muchos disgustos. Yo creo que es mejor ser honesto con todo el mundo, decirle, mira, por aquí sí, por aquí no, pero a cada cual valorar por lo que aporta. Y no puede ser todo el mundo excelente, o ni todo el mundo puede ser un desastre. Si todo el mundo es un desastre, probablemente el problema lo tienes tú. No, Exacto. eso es así, ¿No? ¿eh? O sea, esto yo, por ejemplo, hay días que digo, todo mal, ¿no? Y digo, no, mal tú. Exacto. O sea, mal tú, porque esto no puede ser. Primero porque sin equipo no llegas a ninguna parte. Esto es que es así, o sea, no tiene más. Y después que cuando todo es mal, la que estás mal eres tú. Porque esto no puede ser, o sea, te quiero decir, aquí hay un problema. Entonces se hace el reset, que digo yo, bueno, hago reset, vuelvo a empezar, lo limpio todo y volvemos, ¿no? Pero que me gusta mucho como lo que habéis definido, ¿no? De el liderazgo, por ejemplo, ¿no? Que es como yo lidero, pero poniéndome yo como ejemplo, ¿no? De yo también sé sufrir, yo también, ¿no? Quiero decir que me parece que es que a mí es el único liderazgo que en mi carrera, cuando lo he visto, es el único que me ha, o sea, que realmente seguramente lo intento aplicar porque es el que a mí me ha gustado. Sí, luego a lo mejor, yo también lo intento, a lo mejor no lo consigo, Correcto. ¿eh? No, claro. No, claro. pero es claro, aquello de claro. que el mejor consejo es el ejemplo, Sí, es verdad. Es así. seguro. Si tú exiges, pero te tienes que exigir a ti mismo. Exacto. Yo siempre lo digo, es decir, yo he podido hacer la carrera que tengo gracias a que mi marido me ha apoyado, aunque él también tenía y tiene una profesión totalmente exigente, pero me ha apoyado. Y luego he tenido un entorno familiar, en casa, en mis padres, etcétera, que me han ayudado mucho, con lo cual había un tema que ya para mí no era un problema. O sea, sabía que mis hijos estaban bien, están cuidados, pero claro, ese equipo también forma parte de todo el asunto, ¿eh? Y es absolutamente necesario tener tener paz espiritual, ¿no? Para poder afrontar los temas pues cuando estoy en el trabajo estoy al 100%. Y cuando estoy en casa, pues estoy al 100% en casa, ¿no? Evidentemente no es así, ¿eh? Porque siempre hay interferencias. Pero quiero decir que sabes que lo importante se hace y no pasa nada y no está desatendido, ¿no? Y es importante. Para mí tenerla personalmente, ser estable, te da también estabilidad a la hora de tu día a día en el trabajo. Para mí es absoluta. No se puede tener dos mundos totalmente separados que van por libre. Todo está muy interrelacionado. Y yo creo que en las mujeres más que en los hombres. En general, por lo que yo he visto. ¿Tú cómo lo ves, Miren? Yo creo que las mujeres más que los hombres, pero creo, quizá porque en el banco hay mucha gente joven, que esto está cambiando. Mucho. Es decir, en el banco los permisos de maternidad y paternidad están absolutamente equiparados. Los hombres los cumplen al día, ¿no? A la hora, exactamente igual que las mujeres, sí. pero a rajatabla. Sí. Y, por ejemplo, es una anécdota.
hay un permiso de 10 días extras en CaixaBank que se llama permiso de lactancia, que es para cuidar al bebé. Es decir, y entonces me acuerdo que me vino un colaborador y me dijo, miren, es que me queda el permiso de lactancia. Y a mí se me quedó una cara como, ¿de lactancia? Y me dice, bueno, es que se llama así en la intranet. Y digo, ya. ¿Y nos lo vas a enseñar? Y entonces, claro, yo me quedé y digo, de lactancia. Y me dice, se llama así en la intranet. Ya sé que queda ridículo. Pero efectivamente, obviamente era su derecho. Esto es una broma. Y creo que, sinceramente, esto está cambiando. Como mínimo en el banco. Se está respetando. Ellos, aunque quieran y sean ambiciosos, lo hacen. Está muy asumido en CaixaBank que se hace y punto. Es decir, que no nadie dice, no te preocupes, que no. Hasta el último día, y es igual los hombres que las mujeres. Yo creo que, por ejemplo, nosotros en jurídica, yo puedo hablar de jurídica, somos el mismo número de mujeres que de hombres. Directivas también somos las mismas mujeres que hombres, y en ese sentido se nos trata por igual. Creo que la generación que ahora está teniendo hijos es diferente, y eso es una buena educación por parte de los padres, que somos nosotros. Es decir, y es diferente. No es tan sacrificada las mujeres, que somos igual de sacrificadas, pero los hombres se están involucrando más. O como mínimo lo que yo estoy viendo en mi equipo. No tengo a ningún hombre que haya sido padre que me ha dicho, mira, no te preocupes que la 3ª semana ya estoy aquí. No. Pero es un nosotros- cambio rápido, ¿no? O sea, Sí, esto al final sí. es que vemos que es como al Pero hablo de los llegado que tienen y- 30 y pico ahora, Sí, no de los sí, que... yo estoy de en la esos. misma situación. También mi equipo es 50-50. Yo al principio lo veía un poco con ironía, como tú decías con la de lactancia. Reconozco que estas medidas son buenas para las mujeres, porque ahora ya no te planteas cuando... Bueno, yo no me lo he Contratas. planteado nunca, pero estoy convencida que mucha gente Cuando sí se contrata. planteaba al contratar a una mujer si estaba en edad de tener hijos o no, y por tanto era un inconveniente. Yo creo que esto ahora, en este sentido, nos ha beneficiado. También creo, y esto es un mensaje para los hombres, que los hijos no se acaban con los 4 meses de baja. Oh, no. Son toda la vida. Entonces, esto es lo que a mí me Este es el gustaría reto. ver. Este es el reto. Este es el reto. Claro, estos tienen 30, vamos a ver cuando tenga Vamos a ver, 40. Claro, este es el ¿Cómo? reto, porque en Abertis tenemos las mismas ventajas, también tenemos los días de lactancia, todo, pero sí que es verdad que cuando, y el tema de la igualdad de oportunidades, etcétera, esto se sigue mucho. Es verdad que en posiciones de dirección todavía son mayoría los hombres. En el banco también, ¿eh? Pero también. en cuadros medios ya empiezan a haber muchas mujeres. Igual muchas, que en CaixaBank. Y Ya. digamos, la cantera hay muchas mujeres. Pero también es verdad que en este estudio sí que se ve que a la hora de solicitar bajas, permisos, etcétera, siguen siendo más las mujeres que los hombres las que los cogen, ¿no? Entonces, por eso os digo que tener hijos es... al menos hasta los 18 hay que estar ahí. Si tienes ¿No? suerte, si tienes Poco me suerte, parece los 18. Por eso, si tienes Exacto. suerte, si tienes gente Exacto. global, Es un Pero es un inicio, buen inicio, es un sí. buen inicio. Sí, Yo sí, creo sí, que sí. has dicho, y a mí me gusta mucho, has dicho, aunque sean ambiciosos, Sí. se cogen la baja. Sí, sí, que sí. al final, porque las mujeres es esto, o sea, tú puedes ser ambiciosa y querer tener una carrera y también querer tener hijos en algún momento o hacer otras cosas. Yo creo que eso está muy bien que se reconozca también ahora para los hombres, porque yo creo que se cuestionará menos para las mujeres. o no, porque una cosa que a mí me parece maravillosa de todos estos temas es que luego las mujeres también podemos decidir. Te quiero decir, Sí. porque si las bajas se las coge todo el mundo, si tú no tienes hijos, porque al final, ¿no? O sea, las mujeres, ¿no? Te puedes decir que pueden decidir si Sí. los tienen, no los tienen, qué modelo Claro. de familia quieren. Ah, qué eso tal. sí. Pues eso ya queda como un poco diluido, ¿no? Porque hay señores que se cogen bajas, señoras que se cogen bajas, señores que no se cogen bajas, señoras que no se cogen bajas. Y eso no es como ya hay como un más, ¿no? Entonces, eso nos lleva un poco pues a la diversidad, ¿no? Y la inclusión, que pensamos que son factores claves. Y ya dejando un poco también, porque más que haya una cuestión ética que es evidente, ¿no? Que la inclusión, la diversidad, pues bueno, pues es un valor en sí mismo y una necesidad, más de una cuestión ética, yo creo que sí que es clave para el éxito empresarial. Más allá de temas de género, de hombre, de mujer, a otros, ¿no? O sea, digamos, otros aspectos. ¿Cómo trabajan vuestras organizaciones? ¿Qué es lo que iniciativas políticas pensáis que marcan la diferencia en vuestras empresas en todo esto, el tema de diversidad, inclusión?
Más allá de las que pone el gobierno, porque esto es claro, esto es con lo que se tiene que implementar. O sea, ¿hay alguna cosa que digas, pues, en Abertis o en CaixaBank? Hombre, en CaixaBank ha habido varios programas de talento femenino, de hecho yo he estado en varios. Se ha potenciado, creo, la dirección por parte de las mujeres, sobre todo es lo que decíamos, en cargos medios. Quizá en cargos muy altos aún el ratio de hombres es mayor que el de mujeres, hay, pero en niveles N2 y N3 ya hay muchísimas mujeres. Yo creo que las entidades están poniendo las pilas, pero también, seamos realistas, falta mucho por hacer. Mi opinión personal. Y yo creo que trabajo en una entidad que se está poniendo las pilas, pero que falta mucho por hacer. El otro día estaba en otro evento de estos y no sé qué me preguntaba, ¿qué opinas de las discriminaciones positivas hacia las mujeres? Digo, mira, yo soy antidiscriminación positiva en general. Ahora bien, creo que en determinados aspectos y La única sectores forma. es la única forma. Es la Y ya no me única meto en forma. hablar de un sector o de otro, del automovilista, el no sé qué. O sea, no me meto. Pero es la única forma de que se cambie la visión. Yo siempre pongo un ejemplo absolutamente ridículo, pero es que cuando todos llevábamos motos con 16 años en Barcelona, tú no estabas en Barcelona, pero, o sea, todo el mundo llevaba motos. Y todo el mundo llevaba motos sin casco, casco. para matarnos. Sí. ¿Y qué pasa? Que hasta que no obligaron a todo el mundo a ponerse casco y a base de multas Y casco reglamentario, ¿no? y Aquella consiguieron cosa cambiar la de jinete. mentalidad de toda una generación, que es los que estamos hablando ahora, y de vernos que es una locura ir sin casco. Pues eso es un ejemplo ridículo, pero al final forzando y breando a multas y breando a parar y a quitarte la moto, a todo, consiguieron cambiar la mentalidad. No ya empezó por algo miedo a pagar, pero luego terminó por algo, efectivamente me voy a matar si no llevo casco. Pues es un poco parecido al sentido de si no nos obligan con algo negativo, con sanciones, pues desgraciadamente al final el ser humano es así, no cambiaremos la mentalidad y creo que aún falta bastante. Yo confío en que vuestras hijas o nietas o la gente que ahora tiene 30 años o está estudiando la carrera, esto no lo sufrirá, pero aún falta. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que las cuotas son necesarias, pero sin perder de vista que ante todo hay meritocracia, porque si no se te gira en contra. Es decir, si al final se llega a la conclusión de que alguien promociona por el hecho de ser mujer, cuando había un candidato mejor, masculino, por ejemplo, yo creo que esto al final se gira en contra de las mujeres. ¿Por qué? Yo creo que es especialmente cruel en esas situaciones. Lo vives, ¿no? Digamos que si pasa al revés... Bueno, es que siempre ha pasado al revés. O sea, la discriminación positiva hacia el hombre ha existido siempre. Correcto. ¿no? Entonces, pero no se ha sido tan cruel con ellos. No se ha sido cruel con ellos. En cambio, cuando ocurre con las mujeres, se es especialmente cruel. Pero igual hay que ser... Que a veces, que a veces no miran a las mujeres, quiero decirte, y no hablo de ninguna empresa en concreto, ¿eh? El hecho de la discriminación o de las cuotas obligatorias obliga a que mires a las mujeres, porque la mentalidad española o europea, vamos, quizá la que yo más conozco. Yo diría que es la mundial. Mundial, que no quería ser tan exagerada porque no conozco el mercado asiático tanto. Pero lo que te quiero decir es que aún es peor, sí, justamente. Es bastante jerárquico y bastante machista. Pero sobre todo cuando eres más joven, ya cuando ya los hijos y tal termina, pero cuando eres más joven, sin querer, la mentalidad... Esto que decíamos, no, pero los hombres se cogen la baja. Pero que decíamos, sí, pero los hijos se tienen toda la vida. Pues es lo mismo. Es decir, yo creo que las cuotas, efectivamente, eso llevado al extremo puede ser espantoso para las mujeres, como el feminismo llevado al extremo es espantoso para las mujeres, porque los extremos son malísimos. Creo que en algunos ámbitos, y no hablo tan del mío especialmente, aunque es un mundo muy masculino, pero cada vez las mujeres, sobre todo en cargos medios, cada vez hay más, sino en otros ámbitos de la vida laboral en general, yo creo que un poco, y cualquiera que me conozca a nivel personal, yo soy cero así, pero un poco sí que las cuotas son necesarias. Ayudan. Desgraciadamente, que no deberían ser necesarias. Ese es el tema, que no deberían. Que tenía que ser todo meritocracia, como dice ella, que es lo que realmente vale. Lo que pasa es que hay un intangible que no se mide, ¿no? Que es las relaciones, ¿no? En las relaciones entre hombres, mujeres, etcétera,
A ver, todas estas, al final todas las relaciones, las promociones, etcétera, son cuestiones de confianza en las empresas claro. profesionales, ¿no? Bueno, pues promociona el que te da la confianza de que se harán bien las cosas. Y a veces en esa confianza hay un intangible, que son esas relaciones personales, que pues es más fácil a veces tenerlas con una persona de tu mismo sexo, ¿no? Claro. Y entonces, esto es un impedimento adicional para muchas mujeres, lo es, porque tienes que convivir a veces en un mundo, bueno, a nosotras nos ha pasado, convives en un mundo de hombres, mayoritariamente masculino. Entonces, bueno, pues que no te vean como la niña, ¿no? Y no te digan la niña, ¿no? A veces es complicado, ¿no? Y poco a poco, pues te vas haciendo oír, ¿no? Entonces, en esas situaciones, efectivamente, es más complicado promocionar. Y en esas situaciones, nunca hay dos currículums idénticos e iguales, pero ante dos personas igualmente válidas, hombre, a veces ayudar a las mujeres en eso, ¿no? Yo creo que sí, que es necesario. Tener esa conciencia, ¿no? Dentro de la compañía de que, bueno, pues que no solo hay hombres, que también hay mujeres válidas y que hacen el mismo trabajo de forma válida. Pero lo que os decía, sin equivocarse en que por el hecho de ser mujer entras en un cargo determinado. Mira, a mí la discriminación positiva, que me parece que es la única forma para muchas cosas. Y la diversidad, aparte de hombre y mujer, que es la más clásica, hay muchas otras, ¿no? Y hay temas de edadismo, de gente que a lo mejor empieza más tarde, temas de religión, temas de raza. Hay muchos temas, ¿no? Que al final, seguramente, si vemos en las empresas no españolas, a lo mejor si vemos los comités de dirección, pues se parecen todos mucho, ¿no? Es decir, hay poca diversidad. No es una foto del Benetton, para que nos entendamos todos, ¿no? Es una cosa un poquito menos, ¿no? Menos sexy. Vale, entonces, todo esto yo creo que al final la sociedad en la que vivimos, como explicaba antes Florence, ¿no? De la globalización, que no solamente es en nuestro trabajo, sino en nuestro día a día, si las empresas no incorporan toda esa diversidad, van a estar fuera en algún momento. Sí, porque si al final los consejos de administración o los mandos directivos todos son el mismo patrón, ya da igual el sexo, el mismo patrón, pues no van a evolucionar de forma adecuada. Y lo que me parece es que, claro, siempre hay miedo, ¿no? Las cuotas al final se ponen porque hay un miedo a incorporar la diversidad, porque la diversidad al final es incómoda. Lo que decía Monse, pues yo a lo mejor en tema de confianza, y a mí me cuesta menos hablarlo con un tío, ¿no? El problema que tengo, que no ahora explicarle a Monse, que además Monse es transparente y me va a explicar lo que no quiero oír. ¿Cuántas veces os han dicho, tienes la virtud de decirme lo que no quiero oír? Que lo dice en virtud para no decir que me has fastidiado el día, ¿no? Sí. Eso yo creo que a veces somos incómodas las mujeres y también las personas de otras culturas, de otras orientaciones, de otros colectivos, son más incómodas porque, como decíais, cuando decíais al principio, pues eso, la zona de confort, pues es que salir cuesta y el tener inputs y que se planteen hacer las cosas distintas cuesta, pero yo creo que es un reto que lo tenemos que asumir porque si no las organizaciones no avanzan. Estoy absolutamente de acuerdo. Sí, bueno, es que ya lo habéis tocado mucho, pero queríamos un poco hablar, porque este podcast se hacía en principio en el marco del Día de la Mujer y evidentemente el gran reto quizás para las mujeres o para las que vemos llegar después de nosotras, y a mí yo he tenido esta suerte con la gente con quien he trabajado, es que yo lo decía antes, la vida profesional tampoco no es una línea recta y hay momentos en que, es verdad, cuando acabas de tener un hijo, o sea, hay momentos en que no estás al 150, que quizás ser socia o ser directiva es lo que te requiere, pero en este momento no puedes, pero esto no va a durar toda la vida. Esto es un momento y quizás el reto del equipo es cuando detectas un talento, cuando ves que hay alguien que realmente tiene potencial, que está dispuesto a darlo todo, pero decir, oye, hay un momento, quizás un año, quizás 2 años, quizás 6 meses, que no vas a estar el 100% y tampoco pasa nada, porque tú no por esto no eres una gran profesional. Simplemente yo, como jefa, como equipo, te tengo que en este momento estar aquí para ti. En este momento, ¿para qué?
después puedas seguir y estar al 150 para el que en este momento no estará. Y yo sé que he tenido esta gran suerte en el despacho de gente que me ha dicho esto, tú tienes madera de socia, pero en este momento tienes 2 hijos, te acabas de separar, pues es un momento chungo, es verdad, o sea, es que Claro. es difícil, pero esto igual va a durar 6 meses. Y después estarás. Y esta confianza, este voz de confianza de decir, oye, en este momento estamos para ti, porque después ya podrás tomar el relevo, me ha ayudado mucho. Yo creo que puede ayudar para que después, bueno, poco a poco, como tú dices, vayamos subiendo. Sí. Sí, pero yo creo que ya, ¿no? Yo Sí. creo que ya es un poquito la hora de... Bueno, de igual ¿no? un poco esto y para los jóvenes, independientemente del sexo ahora, o sea, jóvenes que aspiran a alcanzar estas posiciones de liderazgo que tenéis, ¿cuál sería un poco el mensaje que os gustaría darles? Bueno, hay que trabajar mucho, hay que ser solidario yo pienso que cuando uno es solidario ya no solo con su equipo, sino con los de al lado, todo esto vuelve. Porque la gente al final te trata como les tratas tú. Con lo cual hay que ser solidario, buen compañero. Tampoco es necesario ir con el lirio en la mano, pero quiero decir que hay que hacer equipo y el equipo se hace siendo solidario, dando confianza, ayudando cuando te necesitan. Y ayudar es hacer tu trabajo bien hecho, al final. No es más que eso, ¿no? Y la vida es muy larga, la vida profesional es muy larga y hay que saber entomar los fracasos, levantarse y continuar. Si te gusta lo que haces. Y es muy importante que lo que hagas te guste, porque si no es imposible trabajar jornadas como las que trabajamos todos, tan largas, es imposible. ¿No? Ese sería mi consejo. Sí, yo creo que además de todo lo que ha dicho, es el consejo que doy: sé tú mismo. Sé tú mismo, no tengas miedo, que nadie te coarte, que nadie te diga que no puedes, que seas tú el que te equivoques. Que no te lo digan, que no sea que antes de empezar digas, no lo voy a hacer porque total lo voy a hacer mal. No. Si lo haces mal ya te levantarás, tú no tengas miedo. Como ha dicho Montse, la vida es muy larga. Y la vida es muy larga, si Dios quiere. Bueno, la vida profesional, ojalá, sí. la vida profesional es larga. Vamos a pensar en positivo. Sí, siempre. Y creo que ser tú mismo, el aprovechar las oportunidades, el no tener miedo, el no dejar que nadie te diga no puedes, no, sí que puedes. Si te equivocas, no pasa nada. Si quieres, puedes. Pero tienes que querer, ¿eh? Y sobre todo es verdad que te guste lo que haces, porque al final pasas muchas más horas en el trabajo que en casa. Entonces, como no te guste lo que haces, te puede... Que muchas veces el fracaso laboral es muchas veces por eso, ¿eh? Porque al final la gente se queda pues en la zona de confort, en lo que hablábamos al principio, que tampoco le gusta mucho, pero tampoco le exige mucho, pero ni para adelante ni para atrás. Pero al final lo que sucede es que te desmotiva. Y entonces es cuando cada vez eres peor, pero no porque tú seas malo, sino porque no te gusta lo que haces. Y a veces si no te gusta lo que haces, tienes que ser valiente y decir, pues cambio. También recordemos que no todo el mundo quiere ser jefe, ¿eh? No. Eso también es importante, eso es verdad, ¿eh? Claro. No todo el mundo tiene... Y hay gente que haciendo lo que hace, lo hace muy bien y esa gente es muy necesaria también, ¿eh? Totalmente. O sea, que no por el hecho de no llegar a ser jefe has fracasado. No, para ni nada. muchísimo menos, ¿eh? Pero bueno, lo importante es que el que lo quiera y sea capaz pueda llegar, ¿no? Y que tenga las oportunidades de hacerlo. Y el que no, pero aporte y haga bien su trabajo, también, ¿no? Me gusta el que sea capaz, ¿eh? Porque Sí. estamos en una época un poco de buenismo, ¿no? Que hay gente que viene muy empoderada. ¿No? Yo puedo hacerlo todo. A ver. Bueno, no, vamos a ver, ¿no? O sea, estamos hablando siempre, ¿no? Dentro del yo puedo siempre que... Yo funambulista no podría Por ser, eso, por yo- mucho que quisiera, No, pero yo no. eso. Yo no me pero, falta- pero es que hay gente que viene Yo con no esta hace falta actitud, funambulista. ¿no? Yo Viene con la matemática no actitud y, podría bueno, vamos, ser. ¿no? Yo matemática no podría ser, Por porque ejemplo. no podría. Pero no os habéis imposible. encontrado alguna vez en alguna equipo a gente. No, es que yo lo puedo todo. Bueno, a ver, ¿no? Superman, o Superwoman, o Supergirl, o Superboy. Bueno, Pero entonces, como decía mi padre, ya le suspenderá la vida. ya, pues muy bien. Ya, Eso es- Ya le sí que es suspenderá la verdad. vida. Ya, Vale, es cuando Dice, da pero clases- de momento te toca gestionar el tema este, ¿no? O sea, que el decir, y eso y viene pues la sinceridad, esa transparencia de, bueno, yo creo que aportarías más, porque es verdad que
Eso, Monse, que decías es muy interesante. Todos podemos aportar, todos somos necesarios en un equipo. Lo que pasa es que hemos de encontrar el rol en el que aportamos más. Y todos tendríamos que ser igualmente valorados. Ah, no, eso sí. Desde luego. ¿No? O sea, el que es un perro es un perro, No un gato pueden es ser gato, todos pero es que capitanes. no, que todo el mundo... Eso está clarísimo. Identificar, yo creo que esto lo explicabas tú antes, Florence, muy bien, identificar el talento, cómo realmente, ¿no?, tienes que utilizar ese talento para que el conjunto sea mejor. Eso para mí es un gran reto. Pero yo siempre. tampoco, cuando hablaba de que nadie te diga que no puedes llegar y tal, claro. es en lo que tú quieras. Correcto. En lo que tú Correcto, quieras. correcto. Correctamente. O sea, ¿tu objetivo cuál es? X, el que sea, pues a por él. No tiene por qué ser directiva de un banco. Es más, a la gran mayoría de gente que salgas a la calle y se lo preguntes, dirá que es lo último que quiere hacer. Entonces, seguramente. Directivo de banco. Entonces, pero aquello, o sea, la que sea, tu ilusión. Sí. Obviamente que bueno, si eres Con funambulista esfuerzo. será más complicado, pero oye, igual, pero con esfuerzo y tu objetivo, el que sea, que nadie te diga que no puedes. Muchísimas gracias A vosotros. por este Vosotras. momento Vosotras. compartido. Gracias.